Mi nombre es Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad. El Consejo Colombiano de Seguridad representa para el país ese acompañamiento a lo largo del crecimiento y de la evolución económica que hemos tenido los colombianos. El Consejo Colombiano de Seguridad fue fundado en 1954, es decir, hace 70 años, y ha venido participando desde su visión de la gestión de los riesgos laborales en la construcción de ese propósito de la creación de un mundo sano, seguro, sostenible y con bienestar. Arrancamos en 1954 con esa economía colombiana y esa industrialización que en ese momento todavía era de alguna manera incipiente, y hemos acompañado todos los movimientos económicos de nuestro país. El Consejo Colombiano de Seguridad ha tenido un rol muy importante a lo largo de los momentos económicos durante esos 70 años en Colombia. El primero de ellos, tal vez me voy a referir a uno fundamental, y es que Colombia hoy tiene, tal vez de los países de América Latina, uno de los países con mayor robustez desde el punto de vista de su sistema de gestión de cuidado de los trabajadores. Y nosotros hemos hecho un estudio desde el Observatorio del Consejo Colombiano de Seguridad, en el cual hemos podido determinar que desde la entrada en vigencia de la Ley de Riesgos Laborales, en la cual el Consejo aportó algunos insumos técnicos y sobre todo apoyó la creación y el fomento de este tipo de normas, pues se pudo determinar que los colombianos hemos tenido un ahorro casi de 30 billones de pesos a lo largo de la historia. ¿Y eso qué quiere decir? Que es que cuando estamos hablando de seguridad, pues estamos definitivamente aportándole a que nuestro país no genere gastos en atención desde el punto de vista de enfermedades o de accidentes laborales, sino por el contrario le apostamos a una prevención que nos invita a generar ese cuidado. Entonces, eso desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista de seguridad y salud del trabajo, tal vez que es como lo más técnico que ha dejado el Consejo, es importante que el país sepa que cuando hablamos de seguridad estamos hablando de productividad. No hay ningún país competitivo en el mundo que no esté enmarcado ese crecimiento económico, que no esté enmarcado desde la seguridad, desde el cuidado de los trabajadores, desde el cuidado de nuestra casa común, desde garantizar unas políticas sostenibles. Y desde ahí el Consejo pues ha venido generando, al ser una actividad eminentemente técnica, ha venido generando insumos para la construcción de la política pública en diversos ámbitos del país que fomentan y crean esas legislaciones que apalancan el crecimiento productivo colombiano. Y por el otro lado, pues ha venido entendiendo el empresariado colombiano. Conocemos todos los sectores económicos del país y a partir de ese conocimiento hemos desarrollado soluciones de materias conjuntas para estos sectores que les permiten seguir creciendo y seguir mejorando ese estándar y esa línea basal que hay alrededor del cuidado de los trabajadores, donde han habido iniciativas maravillosas que han permitido pues que Colombia sea diferente. Pero no quiero terminar esta pregunta sin hablarte también de lo que ha sido el Consejo Colombiano de Seguridad en la generación de empleo, porque cuando estamos hablando de seguridad, el primer factor que tenemos que empezar a evaluar es la formalización, y es empezar a entender que sin importar el tamaño, el territorio donde tú desarrolles tu actividad, pues ese proceso de formalización, ese proceso de ser parte del sistema de seguridad social que tenemos contemplado en nuestro país permite avanzar y permite la robustez, y sobre todo hace que las pequeñas y medianas empresas sean menos vulnerables ante cualquier riesgo que se les presente. Entonces yo creo que es como los ámbitos alrededor de lo que ha entregado el Consejo Colombiano de Seguridad. Pues el camino que yo he recorrido a lo largo de mis casi 30 años de vida profesional se inicia en el sector asegurador, y se inicia con un propósito muy lindo, porque cuando tú hablas de materia de seguros hablas de darle la mano a alguien, a una empresa, a una persona, a una familia en el momento que más lo necesitan. Y esa filosofía de cuidado empezó a generar un propósito interesante en mí, pero sobre todo como un camino económico diferente que garantiza unas condiciones de bienestar para las sociedades en general. Ese inicio ya pues un poco el aseguramiento al final es una transferencia de riesgo, pero
pero desde ahí se tocaba fuertemente el tema de la prevención como un factor fundamental para tener resultados diferentes. Pues desde hace 7 años que hago parte del Consejo Colombiano de Seguridad, se materializa un poco ese sueño ya de estar trabajando en ese antes, en esa prevención, en una gestión mucho más efectiva, en el cuidado de los trabajadores, en el cuidado de nuestra casa común y en el cuidado de nuestras relaciones con todos nuestros grupos de interés. Entonces, ese camino ha sido siempre conectado con el propósito, siempre conectado con una entrega diferente al servicio de los demás y como contribuyendo siempre a tener una Colombia un poquito diferente. Tal vez lo que más disfruto hoy desde este rol que desempeño en el Consejo Colombiano de Seguridad tiene que ver con ir a esas visitas en territorio a lo largo y ancho de nuestro país, donde vemos cómo Colombia es un poco más allá de esas grandes ciudades y cómo se desarrollan actividades económicas maravillosas con un ADN importante y con un crecimiento un poco desde esa gran industria. Entonces ha sido un camino súper enriquecedor, definitivamente lleno de mucho amor, pero sobre todo de esa entrega un poco, de esa semillita que algunas personas queremos dejar para que Colombia sea un país diferente. Esos retos que he superado, pues definitivamente son varios y no quiero parecer reiterativa desde el tema de género, pero definitivamente para mí habían varios sueños en mi vida que eran fundamentales. El primero, tener un rol profesional que me permitiera construir y dejar algo para mi país, pero también ser mamá, pero también realizarme en un hogar y también pues ser hija, hermana, en fin. Y eso genera varios desafíos porque las mujeres pues definitivamente tenemos que actuar de manera simultánea en diferentes frentes, pero además encontrarnos en un mundo laboral que eventualmente puede juzgarnos un poco sin conocernos de manera profunda. A lo largo de mi carrera profesional me he encontrado en roles donde se ha entendido ese papel, donde mi papel de mamá también lo he podido llevar a cabo, pero también mi papel de crecimiento profesional, sin lugar a dudas ha sido maravilloso. Yo creo que mi familia ha sido un factor fundamental en ese crecimiento también, porque ese crecimiento profesional pues también va de la mano de crear esas nuevas habilidades, esas nuevas competencias que se generan a partir de la academia o diversos conocimientos que tú puedas adquirir. Entonces son como de manera simultánea se han podido dar este camino y esos retos pues digamos que han sido superados. A mí me encanta hoy saber que desde el rol del Consejo Colombiano de Seguridad pues estamos apostando a esa formalización, al mantenimiento de ese tejido empresarial colombiano que cada vez se necesita más. Seguimos también trabajando un poco en esos temas de inclusión, porque desde seguridad también estamos hablando de que la inclusión es necesaria para los diversos roles que se desempeñan en nuestra organización y somos necesarios hombres y mujeres en esa participación, pero además entendiendo esas equidades. Entonces, pues al final cuando uno se para hoy y cuenta la historia, pues estos retos, este camino ha sido tal vez superados y bueno, con ya de pronto en un momento donde ya mis hijos están un poco más grandes, puedo entregar aún más a este país. Pues he tenido diversos líderes y he contado con la suerte de tener líderes que me han inspirado, mujeres inspiradoras, mujeres con una tenacidad enorme que sin lugar a dudas fueron factor fundamental para lo que yo soy hoy y sobre todo fueron mujeres que también se desempeñaron en ese papel y en ese rol de vida de mamá, de tener un hogar, de tener una casa, de poder cumplir como esos sueños que a veces pareciese que no fueran como tan de la mano, pero en realidad sí. Entonces yo creo que a lo largo de mi vida he tenido personas inspiradoras, organizaciones también que han sido inspiradoras. Yo tuve la oportunidad de trabajar en multinacionales que contribuyeron mucho en una visión un poco más diversa en el tema de las habilidades y donde no hay límites para las mujeres y no hay ninguna limitación desde el punto de vista de género. Entonces eso también ha sido inspirador y hoy desde el rol que tengo en el Consejo Colombiano de Seguridad pues definitivamente me inspira enormemente el trabajar con el empresariado colombiano, con estas grandes empresas que apuestan unos capitales importantes a esa creación de empleo, a generar industria, a generar puestos de trabajo que hacen que las regiones sean diferentes. Entonces yo creo que eso me ha inspirado, me inspiran pues sin lugar a dudas
las casi 400 personas que hacemos parte de todo el tejido empresarial del Consejo Colombiano de Seguridad. Eso también es inspirador y sin lugar a dudas me inspiran mis 2 hijos, Mariana y Juan Andrés, que verlos crecer y verlos que son colombianos orgullosos, pues también se vuelve un motivo que inspira cada vez más. Pues el Consejo Colombiano de Seguridad hoy como organización ha tenido un avance desde el punto de vista de la alta dirección. Tenemos una paridad, tenemos unas políticas que son, pues digamos que son transversales, que no hay ningún tipo de exclusión de género, pero sobre todo tenemos políticas que permiten que tanto hombres o mujeres podemos estar un poco en ese desarrollo de también generar hogares, cuidar, crear la base de la sociedad, lo que se está gestando alrededor de las vidas en familia y desarrollar ese rol profesional, tanto hombres como mujeres, porque creo que aquí desde ese punto de equidad tiene que verse de esta manera. Sin embargo, como esa entrega que hace el Consejo Colombiano de Seguridad al país, pues veo que todavía hay bastantes desafíos por hacer. La pandemia, pues desafortunadamente, dejó nuevamente nos devolvimos varios años atrás desde el punto de vista de las mujeres. Las mujeres perdimos un 30% más empleo que lo que sucedió con los hombres. Cuando estamos mirando hoy las tasas de desempleo, la tasa de desempleo de la población femenina está alrededor de un 17%, mientras las del hombre está al 11%. Entonces ahí todavía tenemos una serie de desafíos que desde el Consejo Colombiano de Seguridad hemos venido trabajando en generar esa conciencia, en generar esa política donde seguridad claramente es inclusión en ese sentido y donde tenemos que generar pues acciones supremamente claras, donde no hay limitaciones para ninguna actividad laboral independientemente del sexo. Yo creo que, no sé, actividades industriales que típicamente se habían concebido para que fueran desarrolladas por hombres, pues claramente con sus adaptaciones pueden ser desarrolladas por mujeres. Hoy encontramos mujeres en varias empresas petroleras del país que manejan grandes camiones, están haciendo un manejo de sus maquinarias amarillas con todo el proceso de seguridad y con todas esas adecuaciones necesarias. Entonces, parte de ese camino que desde el Consejo Colombiano de Seguridad y desde su quehacer, desde su propósito común, tiene que ver con eso, empezar a disminuir aún más esas brechas que todavía tienen grandes retos. Pues mi sugerencia para las compañías donde actualmente todavía tienen una diferencia o unas brechas importantes desde el punto de vista de género es empezar a generar una conciencia donde los procesos de selección están totalmente abiertos y muy encaminados a seleccionar personas que tienen unas competencias específicas para ciertos cargos, pero sin tener ninguna distinción desde el punto de vista de género. Definitivamente eso nos puede ayudar para eliminar esos techos de cristal, para tener mayor participación en las juntas directivas, tanto de mujeres o hombres que tienen las competencias determinadas para desempeñar de manera adecuada ese rol. Pero yo creo que también tenemos que trabajar un poco en esas adecuaciones también desde el punto de vista operativo en el sector industrial de nuestro país, haciendo esas adecuaciones también que permitan que mujeres puedan desarrollar actividades que específicamente han sido desarrolladas por hombres, pues que se puedan hacer esas adaptaciones necesarias en ese sentido. También hacer un gran llamado a los programas de educación y de formación. Hoy todavía tenemos algunas diferencias entre niñas y niños, donde hay un mayor acceso a esos programas de educación por parte de los niños y debe ser abierto, debe estar abierto para niños y niñas y permitir esas actividades. También empezar a generar equidades desde los hogares. Hay varias cifras de la UNESCO donde se puede evidenciar que las niñas entre 10 y 14 años desarrollan un 30% más de actividades en tareas domésticas que los niños. Entonces yo creo que aquí el gran llamado también es desde las familias, cómo empezamos a generar unos ambientes diferentes de tal manera que esas brechas pues cada vez se vayan superando. No, desde ese rol que tenemos las mujeres o las empresarias femeninas, pues tenemos mucho por dar. Yo creo que una sociedad paritaria donde estamos desempeñándonos tanto hombres como mujeres es una sociedad maravillosa, pero quiero hacer un llamado a esa naturaleza que tenemos desde el punto de vista femenino, a esa misión de cuidado. Nosotros en el Consejo Colombiano de Seguridad hablamos un poco de ese asegurar abrazos, que tiene que ver un poco con
con esas tareas de seguridad. Pues yo quiero también hacer un llamado al mundo empresarial y donde nos permitamos que esa labor de cuidado, esa visión que tenemos las mujeres en poder de alguna manera dimensionar varios frentes que garanticen, y pues en especial en nuestros temas, esa visión y ese crecimiento será fundamental para la sociedad colombiana. Entonces, pues bienvenidas más empresarias, bienvenidas estas empresarias que he podido conocer en el Círculo de Mujeres, que le han apostado a unos emprendimientos maravillosos, que han puesto unos capitales importantes para generar más empleo y para generar actividades innovadoras en nuestro país que permiten que Colombia desde el mundo empresarial pueda salir adelante. Así que pues bienvenidas a esas iniciativas que como empresarias podemos llenar. Y bueno, cuidarnos entre mujeres. Yo creo que las mujeres también tenemos una gran capacidad, y es que entendemos el rol de mujer a mujer. Entendemos ese pedacito de alma que siempre se nos queda en el hogar, sobre todo cuando tenemos niños chiquitos y que tenemos que convivir como con esos dos roles. Pues bienvenido también a fomentar, a poderlo decir con tranquilidad y con confianza, que los dos roles y que esos papeles para los cuales estamos hechos las mujeres son posibles. Las estrategias que podemos llevar a cabo para enfrentar ese desempleo femenino tienen que ver y deben estar muy encaminadas también en esa inclusión. Y yo creo que es importante que aquí desde el mundo de vista empresarial podamos entender la naturaleza de tener que convivir con hogares con nuestros roles. Teníamos un espacio hace algunas semanas con un presidente de una importante clínica de este país que si bien tenía un porcentaje de una población femenina a su cargo, él decía que él ya había venido adecuando sus horarios de trabajo, sus condiciones para que el personal femenino, que generalmente estamos más vinculados en ciertas tareas con nuestros hijos, pudiera desarrollarlo de manera tranquila. Entonces, aquí lo primero es empezar a construir políticas flexibles. Y sí, pues es que cuando la mamá tiene un hijo enfermo, pues la mamá tiene que estar con el hijo enfermo, y eso no quiere decir que vaya a dejar abandonado ese rol profesional. Hay que estar con el muchachito y hay que tener desde el punto de vista empresarial, tener un soporte que permita pues entender estas coyunturas que uno eventualmente tiene que vivir como mamá. Yo creo que entender esa flexibilidad, generar políticas que generen conciencias en los hombres para la generación de cuidado de sus hijos. La mamá no siempre tiene que ir a ver bailar a su hija, los hombres también pueden ir a ver bailar a sus hijos, los hombres pueden llevar a sus hijos al médico, los hombres se pueden quedar cuidando a sus hijos, los hombres pueden desarrollar tareas domésticas, y yo creo que generar como esa conciencia también se puede ser parte de esas estrategias que desde el punto de vista empresarial podemos tener. Y por último, la coherencia. Yo creo que la coherencia, desde cuando tú concibes una política donde es una política de no discriminación, sino es una política donde tú defines un cargo con un perfil, con unas competencias, sin discriminación, pues cumplirlo a lo largo del proceso empresarial pueden ser claves para empezar a eliminar esas brechas. A mí me gustaría que me recordaran por haber dejado una semilla en los empresarios colombianos alrededor de los temas de cuidado. Nosotros desde el Consejo Colombiano de Seguridad hemos visto que generar esa conciencia más allá de los controles operacionales, que generalmente tienen una naturaleza absolutamente técnica y rigurosa y de ingeniería, están mucho más llevados y mucho más ligados a la generación de conciencia de cuidado, a ese asegurar abrazos que desde el Consejo Colombiano de Seguridad hemos querido llevar en los últimos años. Y pues hay que ver la seguridad no como un tema de grandes empresas ni de grandes corporaciones, sino desde desarrollar cualquier actividad y poder recordar que cualquier actividad que se genere es para ese crecimiento como seres humanos, como sociedad y como familia, y no para perderle vida, y no para perder nuestra vida, y mucho menos para tener accidentes que nos van a hacer vivir en desmejora de condiciones de las que tradicional tenemos. Entonces, pues quisiera que me recordaran así como esa mujer que entregó esa semillita desde el amor, desde la generación de cuidado y de asegurar los abrazos de las familias colombianas.